¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto que nos acompañen aquí a tu programa Acontecer Médico. Ricardo Ursúa, le doy una más cordial bienvenida. Y pues como siempre con temas muy interesantes y que nos van a ser de muchísima utilidad. Esta tarde vamos a hablar de algo que es tan frecuente que pareciera que no es tan importante, pero sí lo es. Y en algunos casos no es hasta una cuestión de urgencia. Vamos a hablar sobre lo que es el dolor de cabeza, migraña o inclusive algo más grave. Esta tarde vamos a hablar sobre lo que son las cefaleas o bien conocidos como dolores de cabeza. Un problema mundial que afecta y nos afecta en todas las edades, todas las razas y en todas las zonas geográficas. Esto es inherente ya de cualquier ser humano prácticamente. Desafortunadamente los dolores de cabeza hasta la fecha han sido tratados y son tratados más bien a través de la automedicación, algo que queremos combatir y dar un reordenamiento también a este concepto de cómo tratar los dolores de cabeza. Algo también es importante, no consultar a un especialista que en un momento dado pueda verificar y diagnosticar efectivamente por qué se genera o cuál es el origen de nuestro dolor de cabeza, puede ser algo que complique mucho más adelante alguna situación de nuestra salud y de nuestro bienestar. Uno de los objetivos de Acontecer Médico, lo hemos comentado, es acercarles a ustedes al especialista que ustedes necesitan. Creo que esto es importante, ya que en muchos casos, y lo sabemos, es estar brincando de un médico a otro, a otro, a otro, hasta que por fin llegan al especialista, y es en ese momento cuando les instituye ya el tratamiento adecuado. Para evitar esto y también ahorrarles mucho dinero, pues precisamente Acontecer Médico estamos haciendo esta red médica Acontecer Médico, que esta red lo que va a hacer justamente de darles ese especialista que ustedes necesitan y en el menor tiempo posible. Esto, bueno, me da muchísimo gusto también darle una noticia que ya también se integra a esta red médica el doctor Karim Zamora Amezcua, que tenemos esta tarde con nosotros y que es su especialidad la neurocirugía, y vamos a estar hablando justamente del dolor de cabeza. Bienvenido, doctor, me da mucho gusto que te integres como colaborador, que te entregues a nuestra red Acontecer Médico y por supuesto que estés esta tarde con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes, el gusto es mío, gracias por la invitación y buenas tardes para todo el auditorio de Acontecer Médico. Perfecto. Bien, pues hablar de dolores de cabeza o de las cefaleas, doctor, pareciera que es algo muy simple, pero sin embargo es algo que frecuentemente sucede. Estamos trabajando, estamos en alguna actividad y de repente prende ese dolor de cabeza. Entonces, ¿por qué se origina? ¿Cuál es el origen de los dolores de cabeza, doctor? O sea, creo que sería interesante empezar por ahí. Muy bien. Bueno, haciendo un preámbulo, definitivamente los dolores de cabeza representan una causa frecuente de consulta en la medicina general, y en la consulta neurológica representa la primera causa de consulta. Bien, como las causas o el origen de la cefalea es diverso, lo podemos dividir en lo que son las primarias y en lo que son las cefaleas secundarias, es decir, que son ocasionadas por otro trastorno. Entonces, el mecanismo por el cual se genera el dolor va directamente relacionado específicamente con el tipo de dolor de cabeza. Okay. Bien, en términos generales, todas confluyen en una vía final, que es la estimulación de las fibras sensitivas del dolor, que son las que se van a procesar a nivel cerebral y son las que van a traducir el dolor. Este estímulo de las fibras nerviosas sensitivas se puede originar en su momento, por ejemplo, en el caso de la migraña, las origina la dilatación vascular, origina que se elonguen las microfibras sensitivas a nivel de la arteria, y es lo que genera que esa elongación provoque el dolor. Ese es uno de los mecanismos. Okay. Pero bueno, finalmente tenemos que definir cuáles son los puntos o las estructuras que generan dolor y cuáles son las que no generan dolor, también para poder identificar qué es lo que nos estaba generando ese trastorno. Podemos definir en términos generales que, bueno, la piel es un punto doloroso en todas sus capas. El periósteo, es decir, el recubrimiento que tenemos sobre el cráneo, es otro punto muy doloroso. La dura madre, que es el recubrimiento cerebral, ya estamos hablando de una capa que está dentro del cráneo, también tiene terminales sensitivas que van a generar dolor. Los senos paranasales y propiamente lo que es el nervio trigémino, que es el que genera el dolor. Bien,
Y bueno, hablando de algunos puntos que no generan dolor, podemos decir el mismo hueso o el cerebro en sí. Correcto. Bien, esto es importante porque de cierta manera el cerebro no duele, ¿no? O sea, no tiene esa sensibilidad, sino que es lo que lo rodea, las membranas que lo rodean, son las que las has mencionado, y que obviamente pues están totalmente llenas de terminaciones nerviosas y también de todos los vasos sanguíneos, ¿no? Así es. Los vasos sanguíneos tienen terminales nerviosas. Exacto. Perivasculares, que son también las que generan vías de dolor. Por eso las cefaleas vasculares, la migraña tienen esa connotación. No, ok, ya entraremos más en detalle ya para después ver lo que es la migraña, pero bueno, es de cierta forma, reiterando que lo que es la cefalea, bueno, es el término médico que significa el típico y clásico dolor de cabeza. Y frecuentemente lo estamos padeciendo, sobre todo también por diferentes causas. Ya vimos por qué duele. Bueno, principalmente es el hecho de que el tejido cerebral realmente no tiene esa parte de dolor, no es sensible al dolor. Sin embargo, todo lo que lo rodea sí lo tiene. Recapitulando un poco, doctor, quiere decir que los primarios son, digamos, que de forma independiente y no como consecuencia de ninguna enfermedad va a generarse ese dolor de cabeza. A los secundarios es cuando ya existe alguna enfermedad que va a originar o va a propiciar que tengamos frecuentemente ese dolor de cabeza. Es así, ¿verdad? Es así. Perfecto, sí, doctor. Podemos mencionar algunos ejemplos. Dentro de las primarias, la cefalea tensional, la migraña, la neuralgia del trigémino, que aunque la neuralgia del trigémino también puede ser en su momento secundaria, claro. Pero pudiera haber una neuralgia primaria, que son como las más significativas. Y hablando de las secundarias, ahí sí tenemos que definir lo que son los tumores, los quistes, los aneurismas, las hemorragias cerebrales. Claro. Entonces, en cierto punto, lo que es más significativo o lo que es más alarmante es identificar lo que son las cefaleas secundarias y saber cuándo tenemos una primaria y cuándo podemos, hasta qué punto podemos incluso automedicarse. Claro, por supuesto. Bien, pues este es el tema de esta tarde y creo que es algo que todos vamos a aprender, es algo muy frecuente y que de cierta forma nos debe dar una buena orientación de qué usar, cuándo utilizar un medicamento o de plano no utilizarlo, sino definitivamente acudir al médico para descartar cualquier origen posterior o que sea el origen, digamos, principal de una enfermedad que se esté enmascarando y que simplemente nosotros lo veamos como o lo sintamos como un simple dolor de cabeza, que a veces puede ser no tan simple. Entonces, bueno, recuerden que tenemos siempre el apoyo del doctor y bueno, por ahí sabemos que nos vas a otorgar el 50% de descuento en las valoraciones o primer consulta aquí con el doctor. Entonces, bueno, pues anoten sus datos y si no, llámenos en este momento para anotarlos y que acudan con el doctor para su valoración. Vamos al corte y de regreso vamos a hablar sobre el diagnóstico y la gravedad de los dolores de cabeza. Continuamos.